lo que les decía, en pocas palabras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar, vamos a medir el tema de la salud y de la enfermedad. El plus que tenemos nosotros también lo vamos a interpretar esos datos para ver qué tipo de intervenciones vamos a realizar con la población que nos corresponde. Si hay distintas medidas que vamos a utilizar para medir a toda la población, sí. Cada una tiene su especialidad, como ya lo han visto en el tema de la prevalencia y la incidencia, nos van a dar datos que nos van a ayudar a ver qué tipos de medidas son más efectivos frente a ciertas poblaciones. Y también son indicadores que nos van a mostrar si realmente estamos manejando bien las situaciones o no. Y más adelante lo vamos a ver que son indicadores como los indicadores positivos, que nos quiere decir que estamos haciendo buen trabajo. Cuando un indicador es negativo, quiere decir que algo está pasando, algo está fallando en nuestro manejo. Entonces, medición, ¿qué dice? ¿Qué es? Procedimiento de aplicar una escala estándar o una variable, ¿no? Entonces, nosotros vamos a medir y vamos a tener valores. Ahora, los indicadores de salud, ¿qué van a medir? ¿Para qué? Aparte de la salud y la enfermedad, la función o la discapacidad, que también puede afectar en una población, sí puede afectar. Lo que les decía, que ocurra una enfermedad o las personas fallezcan, eso vamos a medir. Recursos y desempeño también de los servicios de salud, lo que les decía, esto es la manera en la cual se nos va a evaluar también a nosotros, ¿no? Para ver si realmente estamos manejando correctamente a nuestros pacientes o si están falleciendo, ¿qué estamos haciendo mal? El tratamiento no funciona o demás, eso tenemos que ver. Ahora, existen principales medidas que se van a utilizar y se las clasifica en tres grandes grupos. Si ven, dice medidas de frecuencia. Luego tenemos las medidas de asociación y las medidas de impacto. En esos tres grandes grupos se los va a agrupar. ¿Y cómo yo sé que voy a usar, digamos, ahora medidas de frecuencia? ¿O cuándo debo usar medidas de asociación? ¿Qué es lo que a mí me va a ayudar? A ver, primero el objetivo, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que deseo alcanzar? Luego también es importante la naturaleza de los datos disponibles, porque no siempre vamos a tener los datos, ¿no? Si han visto, trabajamos a veces con datos que no son actualizados. Entonces, con eso tenemos que ver qué punto queremos encontrar. Y también el concepto y el conocimiento sobre el problema. Obviamente, si yo no sé, digamos, qué enfermedad voy a estudiar, difícilmente voy a poder ver qué tipo de medida voy a aplicar para ver qué está pasando en la población. Entonces, para escoger uno de los grupos, tengo que tomar en cuenta estos factores. Y esos no son al azar, sino depende de lo que yo voy a realizar. Ahora, estos tres grandes grupos, ¿qué son y para qué sirven? Medidas de frecuencia, en realidad, ¿qué me va a mostrar? ¿Cómo va a ocurrir la enfermedad o un evento en la población? ¿Qué medidas puedo usar? Prevalencia, incidencia acumulada y la tasa de incidencia. Esto me va a ayudar a medir. Luego tengo las medidas de asociación, como su nombre lo dice, ¿qué voy a ver? Si hay una asociación entre qué, entre la exposición y la enfermedad. ¿Qué medidas me van a ayudar para esto? La razón de las tasas de incidencia, por eso les decía, si ustedes no saben hacer incidencia, difícilmente van a poder hacer la razón de las tasas, porque comparamos grupos. Luego también la razón de la incidencia acumulada y también la razón de la incidencia, porque también lo vamos a agrupar en distintos grupos. Y esta es la fórmula básica y aquí se va a volver un poquito más complejo. Luego tenemos las medidas de impacto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que observarlo, ver qué está pasando. ¿Hay un factor? ¿Algo está influyendo en que las personas estén enfermando o estén falleciendo? Voy a ver. ¿Qué medidas utilizo? El riesgo atribuible expuestos y el riesgo atribuible población. Por eso les decía, ahora vamos a ver bastantes números. Ahora, para empezar, ¿qué es una tasa? ¿Por qué estudiamos las medidas o tasas? ¿Cuál tienen en común todos estos datos? Si han visto la prevalencia y la incidencia, son tasas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene en común? Un numerador, un denominador y lo multiplicamos por un factor. Así funcionan todas las medidas que hacemos, ¿no? Tienen que tener esos componentes cuando hablamos de tasas. Entonces, ¿qué nos dice? Va a medir la rapidez. ¿Cómo va a cambiar un fenómeno? En este caso, la enfermedad. Por una unidad de población y en un tiempo, ¿no? Porque tenemos que ver qué está pasando en ese momento. Es una probabilidad de que ocurra en la población alguna enfermedad, alguna muerte o algún evento que esté llamando nuestra atención. Entonces, lo que les decía, los componentes sí o sí tienen que darse cuenta. Cuando hablemos de tasas netamente hablamos, porque después vamos a hablar de proporciones, razones y demás, y van a ver que la forma es un poco válida. Entonces, las tasas las utilizamos. Si ven acá hay un ejemplo, dice propagación de la hepatitis A en un centro de desarrollo infantil en los hogares. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar, y voy a ver cómo se propaga, porque algo tiene que pasar para que la enfermedad haya llegado acá, ¿no? Como dice acá,
¿Ha habido un niño tal vez que asiste a un centro? ¿Le ha pasado el contagio? Sí, ¿no? Todo eso tenemos que ver mediante las tasas. Ahora, las medidas de morbilidad, ya las conocían, ya habíamos hablado en el anterior, ¿no? Cuando hablamos de morbilidad, netamente hablamos de la enfermedad como tal, no de la muerte. Número de personas enfermas sería el numerador, el denominador, la población total, ¿no? Un determinado tiempo y lugar y lo vamos a multiplicar por un factor. Si han visto, esto nos sirve para qué? También el tema de la tasa de la incidencia y de la prevalencia, ¿no? Dependiendo de cómo deseemos utilizar cada uno. Y este indicador, ¿qué es lo que quiere ver? ¿Cómo ocurre la enfermedad en la población, lesión o discapacidad? Porque eso es lo que yo quiero identificar mediante el tema de las medidas de movilidad o medidas de enfermedad como tal. Entonces voy a calcular y de dónde puedo sacar los datos. Y me dirán, pero estos datos no son actualizados, es cierto. Pero nosotros trabajamos con lo que tenemos, ¿no? De los sistemas de vigilancia, por eso es importante hacer un buen trabajo en el tema de la vigilancia, de los hospitales, sí, y los centros de salud. Por eso es importante que los médicos que trabajen anoten, ¿no? Ya sea en la computadora o en su historia clínica, bien los datos que se requieren para poder sacar estadísticas. Ese es el problema por el cual ahora no tenemos datos actualizados, que realmente a veces no se pasan los reportes o no son reales como tal, ¿no? Simplemente son de las personas que pasan los datos. Hay que tomar importancia en este punto. Sí, porque se nos puede estar escapando tal vez enfermedades que ya son bien frecuentes y están matando a la gente y nosotros estamos estudiando otras enfermedades por los datos anteriores que tenemos. Ahora las medidas de mortalidad, diferencia a la morbilidad, ¿no? Morbilidad, enfermedad, mortalidad, netamente muerte, ¿no? Es un indicador indirecto, así en este caso sería negativo, ¿no? Porque nuestra población está falleciendo. ¿Qué es lo que se espera? Que mayormente fallezcan cuando sean adultos mayores, ¿no? En la ley de la vida, naces, creces, te reconoces, ¿sí? Mueres. Pero ¿qué pasa en el caso de que vemos que los niños están muriendo? Ya nos indica algo negativo, ¿no? Es algo que no está bien, entonces tenemos que empezar a controlar. Y nos dice, mira la gravedad de la enfermedad. Sí. ¿Para qué también nos sirve estudiar cuántas personas se mueren? Lo que dice acá, para ver si el tratamiento de una enfermedad se vuelve más efectivo. Digamos, si yo estoy tratando, no sé, alguna enfermedad con un tratamiento específico, tengo que ver. El siguiente año las muertes siguen iguales, han aumentado, han disminuido, y si han disminuido, entonces tengo que ver que está funcionando mi manejo, ¿no? Y si siguen muriendo, algo está pasando, algo no estoy tomando en cuenta. ¿Y cómo voy a tomar en cuenta esos datos y demás? A través de certificados de función, ¿verdad? Porque ahí se registra y demás. Sistema de registros de las estadísticas vitales, también es importante. Igual con ese tema de los certificados de defunción se ha tenido muchos problemas, sobre todo en la época del COVID, ¿no? Muchas personas han fallecido y hasta ahora no aparecen. Y eso ha sido también un problema que hemos tenido, sí, por el cual no hemos logrado actualizarlos. Por eso inclusive con el tema del censo trabajamos no con los actuales, ¿no? Sino a veces del 2016, 2012, porque se cree que ha sido uno de los mejores formatos. Entonces, de acuerdo a la mortalidad a la muerte, si vemos acá en esta primera tabla, nos dice que en Bolivia, en el 2002, ¿cuántos años han pasado hasta ahora el 2016? 24. Pero en esa época que teníamos un ranking de ver qué enfermedades están matando a nuestra población, ¿no? En ese tiempo, ¿qué se ha visto? Infecciones respiratorias agudas, afecciones en el periodo neonatal, ¿no? Muy bien, enfermedades infecciosas intestinales, y ha ido bajando, ¿no? Esta tasa ha sido calculada por 100.000 habitantes, por eso es importante que ustedes siempre pongan por qué, cuánto están sacando la tasa. Pero en el 2012, ¿qué ha hecho la OMS? Y así lo explicó a nivel mundial, ha hecho una estadística para ver cuáles son las enfermedades más prevalentes o más frecuentes a nivel mundial, y aquí se ha visto que el 24% de las enfermedades son cardiovasculares y han llevado a muertes. 28% en condiciones maternales, infantiles y nutricionales. Por eso, una de las tasas más sensibles son las tasas de mortalidad infantil y materna, porque también se ha visto que es elevado. 18% de enfermedades crónicas son no transmisibles. ¿Cuáles son las enfermedades no transmisibles? Diabetes, hipertensión, ¿no? Hay a veces las que no se les toma mucha importancia. Igual están matando a las personas, sí, porque muchas de esas enfermedades son silenciosas, ¿no? Aparecen cuando ya son graves, ¿no? Luego tenemos 13% traumatismo, 10% cáncer. Y antes se creía que el cáncer era lo que estaba matando mayormente a la población, pero aquí vemos que
4% aquí como tal ya lo saca la diabetes, que se ha visto que es más frecuente. Y 3% son enfermedades respiratorias crónicas. Entonces es bueno actualizar estos datos, sí, ¿verdad? Porque así podríamos manejar de mejor manera a nuestra población. Sabríamos cuáles son las enfermedades más prevalentes como tal, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes tomen conciencia con el tema de transcribir o reportar los datos. Ahora, aquí ¿qué es lo que vamos a ver? Va a haber distintos tipos de tasas. Son unas conocidas como las tasas brutas, otras específicas y otras tasas ajustadas. Y eso va a ser dependiendo de cómo nosotros queramos utilizar. Las tasas brutas como tal, que sería la mortalidad general que ya hemos visto, fecundidad, natalidad y letalidad. Las específicas. Hablamos de muerte, pero aquí como tal va a ir dependiendo a un factor que yo quiero estudiar. Aquí quiero ver tal vez la edad, el sexo, mortalidad infantil, materna, o por una causa específica que yo estoy estudiando. Y las ajustadas va a depender, lo que les decía, depende de lo que yo quiera encontrar. Entonces podemos ver así simplemente como tasas brutas que nos calcula un concepto general con respecto a la población total, ¿no? Eso es lo que yo voy a querer ver. Pero eso había dicho, ya conocemos la fórmula de la tasa de la mortalidad, número de personas fallecidas o muertas sobre la población total por un factor, ¿ya? Eso siempre y cuando hablemos tasa de mortalidad. ¿Y cuál es el que nos lleva a problemas? Ahora, si ven acá un simple ejemplo y demás que hay otros. En un país con una población de 10 millones de habitantes se registraron 200.000 muertos en un año. ¿Cuál es la tasa de mortalidad general? ¿Quién nos está pidiendo de manera general? Van a tener cuidado porque a veces nos dan más datos y nos piden por edad, por sexo y demás, entonces obviamente es más específico. Entonces tendríamos que calcular, ¿no? Si reemplazamos, ¿cuántas personas han muerto? 200.000. La población total, 10 millones. 10 millones. Entonces hacemos nuestro cálculo. ¿Qué nos sale? 20 muertos por cada habitantes, dependiendo de lo que yo utilice. Lo que les decía, el plus y lo que tenemos que tener más cuidado, cómo vamos a interpretar esas 20 muertes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? En una tasa de 20 muertes por cada 1000 habitantes, ¿qué nos dice? Que en promedio 20 personas de cada 1000 fallecieron durante un año. Porque algunos datos les dan año y demás, es más específico, obviamente la interpretación va a ser un poco más específica, ¿ya? Entonces eso tenemos que tomar en cuenta. Ahora, con lo que nos confundimos el tema de la mortalidad y la letalidad, ¿no? Porque a veces pareciera que es la misma fórmula. ¿Número de muertes? Sí. ¿Cuál es la diferencia? El denominador, ¿no? Cuando hablamos de mortalidad, ya sea por causas o demás, es sobre la población total. En cambio, cuando hablamos de letalidad, ¿cuál es el denominador? Personas que han sido diagnosticadas con la misma enfermedad en el mismo tiempo. No puede ser otra enfermedad, tiene que ser la misma. Si aquí hablamos de la letalidad de la hipertensión, tienen que ser personas que han fallecido, digamos, con hipertensión y también personas que han sido diagnosticadas con hipertensión. Y eso yo veo como lo multiplico. La letalidad prefieren manejarla multiplicándola por 100, sí, porque a veces es mejor tenerla en porcentaje, ¿no? O sea, hay que ver también. Es un indicador también de la gravedad de la enfermedad. Entonces aquí como un ejemplo, dicen en un hospital se registran 500 casos de una enfermedad específica durante un mes. Ya, de estos 50 fallecieron debido a una enfermedad, digamos en este caso pongamos diabetes. Calculen la tasa de la letalidad. Y nos dice el número de casos muertos, ¿no? Si ven en estos ejercicios sencillos, sí, porque solo tengo 2 datos, ¿no? Hay que reemplazar. El problema es cuando nos dan 1 kilo de datos y ya no sé cómo ya reemplazar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Letalidad. Fallecidos sobre el número total de casos. La mayoría de los bolitos tendrían que ser de diabetes. Si es que me dieran, no sé, digamos aquí 500 casos tienen diabetes. 200 hipertensión, pues yo tengo que ver qué dato me corresponde siempre y cuando qué letalidad yo quiera encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Calculo, lo multiplico y me sale 10. Entonces, ¿qué me quiere decir? Es mi letalidad del 10%. ¿Qué me dice? Que de cada 100 personas diagnosticadas, en este caso hemos dicho con diabetes, aproximadamente 10 fallecieron a causa de ella en un mes en el hospital. Y eso me va a ayudar a tomar medidas, en este caso sobre la diabetes, ¿no? Que es lo que estoy estudiando.
¿Qué más voy a ver? Ahora las tasas específicas, lo que les decía, la fórmula sí se parece, sí, por el tema de la población, pero aquí hay que tener en cuenta que yo quiero estudiar. Al ser específica, les decía, estamos viendo algo más característico, ¿no? En este caso, edad, sexo, inclusive puede ser en lugar de residencia. Entonces, ¿qué voy a ver? Por edad, ¿qué voy a hacer? Lo mismo. Número de personas fallecidas en esa edad que estoy estudiando, digamos, no sé, personas de 30 años quiero estudiar. Sobre la población, igual tendría que ser no mi población total, ¿no? ¿Verdad? Sino todas las personas que están registradas en ese rango de edad, lo voy a multiplicar. De esa manera va a salir mi resultado, pues que obviamente si le pongo población total va a variar. Sí, ¿no? Entonces por eso son específicas estas tasas. Luego tenemos la tasa específica de mortalidad de acuerdo al sexo, porque también me importa ver en qué enfermedades fallecen más los varones y en qué enfermedades fallecen más las mujeres, para ver qué tipo de campañas de prevención, promoción yo voy a realizar, inclusive el tema de el más impactante, el tema de la promoción, ¿no? Porque será lo mismo llegar con promoción en las mujeres que a los varones, ¿no? ¿Verdad? Todos tenemos distintas maneras de recibir la información, entonces de acuerdo al grupo que yo vea en riesgo, tengo que ver qué medidas puedo tomar, ¿no? Para concientizar a esa población. Entonces, lo mismo, número de personas fallecidas. Digamos, aquí voy a estudiar a los varones y toda la población masculina, ¿verdad? Porque así que pongo masculina y femenina, ¿va a variar mi tasa? Sí, va a variar, ¿no? Y no voy a poder ver en realidad cuántos hombres, digamos, mueren por, no sé, un infarto agudo de miocárdio. Entonces tengo que verlo, ¿verdad? Para ver qué voy a encontrar. Luego, lo que les decía, a veces puedo querer hacer con una causa. En este caso puede ser un factor de riesgo que estoy viendo, porque en las historias clínicas se les preguntan, ¿no? Por eso tienen antecedentes patológicos personales, para ver qué factores de riesgo tiene esa persona. Y dependiendo de lo que yo quiera encontrar, lo voy a hacer. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Como estoy viendo la causa como tal de una enfermedad, por ejemplo, seguimos con infarto agudo de miocardio, un factor de riesgo para el infarto agudo de miocardio. Hipertensión arterial. ¿No? Entonces voy a ver, digamos, cuántas personas que han muerto por infarto agudo de miocardio han tenido hipertensión. Y en este caso lo voy a calcular por la población total. Otra diferencia que tiene estudiarlo por causa, a diferencia de la edad y del sexo, ¿no? Porque quiero ver cuán impactante es este factor de riesgo en mi enfermedad. Bueno, la más utilizada es la tasa de mortalidad general. Ahora, esta tasa es importante, sí, porque nos muestra también cómo está yendo nuestra población. Este es el indicador más común y más frecuente que se observa. En los países donde se observa que fallecen mayor cantidad de niños, ¿qué quiere decir? Que no hay buena salud, ¿no? No están llegando a crecer y demás, y obviamente están falleciendo muy tempranamente por los malos manejos que se puede realizar. Entonces, ¿qué se ve? En este caso se toma en cuenta que a los niños menores de un año, cuando hablamos de tasa de mortalidad infantil, son niños menores de un año, no 5 años, ya no nos vamos a confundir con el tema de las vacunaciones y demás, que siempre toman niños menores de 5 años, ¿no? Acá solo hablamos de los niños menores de un año, que han fallecido, sí, pero ¿cuál es el denominador en este caso? El número de nacidos vivos el mismo año. De esa manera yo puedo calcular en realidad cuántos niños están falleciendo, porque les decía, es un indicador sensible, que me muestra cómo está la salud de mi población. Y a la vez, esta tasa de mortalidad infantil se puede subdividir en otras. Sí, aquí tengo la tasa de mortalidad perinatal, pero al hablar de perinatal ya no tomaría los niños menores de un año. Aquí niños con mayores de o igual a 28 días, que tengan igual o menor a un año, ¿no? Mi denominador sigue siendo el número de nacidos vivos y mi factor que mayormente se hace por mí. Luego tengo la tasa de mortalidad neonatal, ya. Número de muertes, es decir, de niños, pero ¿en qué edad? Que tengan menos de 28 días, ¿no? Número de nacidos vivos. La tasa de mortalidad neonatal tardía, y hay una precoz. Cuando hablo de la tardía, ¿qué quiere decir? Niños que han fallecido mayor o igual a 7 días, ¿verdad? Y menor a 28 días, que en ese tiempo logrado sobrevivir. La precoz, a menor a 7 días. Si vemos, en realidad estas tasas serían aún más alarmantes, ¿verdad? Que los niños no han llegado ni a cumplir un año, han muerto en días, ¿verdad? Entonces, obviamente, esta tasa, por eso refleja también cómo está el estado de salud en una
población. Por eso es importante conocerlo. Aquí vamos a ver un ejemplo. Nos dice, en un país se han registrado 10.000 muertes de niños menores de 1 año. Tienen que recordar que es menores de 1 año porque a veces ponen más datos, ¿no? De 5 y demás, y si ustedes no saben cuál dato reemplazar, se van a confundir. Y hubo 200.000 nacidos vivos en el mismo año. Calculemos la tasa de mortalidad infantil. Aquí no nos está pidiendo mortalidad neonatal, perinatal, no, solo simplemente la infantil. Ya lo voy a reemplazar en mi fórmula. Saco los datos y me sale 50 muertes por cada 1.000 nacidos. Y les decía, ¿qué significa eso para nosotros? Porque va a indicar que en promedio 50 de cada 1.000 niños nacidos vivos han fallecido antes de cumplir un año. Por eso nuevamente es una tasa sensible que nos muestra cómo está la salud de nuestra población. Por eso es alarmante cuando los países realmente se muestra, ¿no?, que la tasa de mortalidad infantil es mayor que todas las otras tasas. Entonces quiere decir que está habiendo un problema, ¿no?, que no estamos pudiendo controlar. Ahora otra tasa importante también que han visto que causa problemas y también nos muestra cómo está el estado de la población. La tasa de mortalidad materna. Decir materna obviamente son mujeres, ¿no? ¿En qué casos? Embarazadas pueden tener complicaciones durante el embarazo, el parto o el puerperio. Pueden fallecer durante esos tiempos. ¿Cómo lo calculamos? Número de muertes maternas. Y aquí el denominador continúa como la tasa de mortalidad infantil, número de nacidos vivos, no su población total. Y otra característica que tiene es sí o sí se multiplica por 100. Entonces, ¿qué voy a ver? Calcular para ver qué me dan. Si ven, aún así nos dice que no nos va a dar algo exacto. ¿Por qué? Porque tampoco están registrados del todo, ¿no? Simplemente trabajamos con los datos que tenemos. Y habría que ver si realmente está bien o es más alarmante, ¿no?, los datos reales que tenemos. Entonces, un ejemplo, nos dice, en un país se registran 300 muertes maternas por complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio. ¿Todos esos periodos puede abarcar esta tasa? Sí. Y hubo 500.000 nacidos vivos en el mismo año. Calculemos la tasa de mortalidad materna. Vamos a reemplazar los datos y ya nos da 60 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. O 100.000 nacimientos. Entonces, ¿cómo lo voy a expresar yo? Significa que 60 mujeres han fallecido debido a complicaciones relacionadas con ¿qué? Con el embarazo, el parto o el puerperio por cada 100.000 nacimientos o 100.000 nacidos vivos, ¿no? A veces hay que tener cuidado porque a veces nos dice que simplemente han tenido problemas en el parto. Entonces, obviamente, mi interpretación va a ser más específica, ¿no? Tengo que tener cuidado con esos ejemplos. ¿Por qué les pongo la bibliografía? Creo que a veces no saben de dónde sacar, porque cuando hacen sus búsquedas de muestra, a veces no hay bibliografía de epidemia, ¿verdad? Y tienen que tomar en cuenta porque hay en la parte del informe se califica. Bibliografía es 3 cosas. ¿Ya? Entonces les va a quitar notas